buenos días a todos en este domingo 25 de abril del año 2021. Seguimos transmitiendo desde los estudios naturales de su canal cristiano La Palabra. Estamos en tiempos muy especiales. La humanidad está hoy buscando horas, fechas, días, lugares en donde se puedan vacunar. Desde luego la vacuna no es la cura, pero sí es un preventivo para este virus que está haciendo estragos en la humanidad. Bien, durante todo tiempo que hemos pasado, se han visto muchos dificultades de todo tipo en la vida del creyente, de todo tipo, de todo, y cuando se dice de todo, es todo: enfermedades, trabajo, dificultades en la salud, dificultades en algunas, ¿qué diría yo?, lugares de trabajo, comunidades donde viven, ausencia de muchas cosas se están viendo y se seguirán viendo más. Estamos en momentos difíciles, jamás nunca vistos, pero estos mismos eventos son como el preludio de los eventos futuros, los que vendrán en el tiempo que Dios diga y en el que Él disponga. Así pues que este día hemos titulado el sermón. Como usted sabe, en los días domingo los sermones los hacemos relativamente muy cortos, a modo de que usted pueda alimentarse espiritualmente en las formas que es necesario hacerlo. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Dice en el capítulo 55, el título del capítulo es Misericordia gratuita para todos. Desde luego, no se olviden que este libro de Isaías es un libro profético. Isaías, enviado por Dios a hablarle a su pueblo, porque se había desviado de las instrucciones que él les había dejado por medio de su siervo Moisés, y el pueblo de Israel se había pervertido, se había ido tras otros dioses, se había ido tras lo que no es, porque se sentía muy seguro de que Dios pues está a favor de él, porque era y es el pueblo especial de Dios. Pero igual Dios no puede ser burlado. Entonces el pueblo de Israel como nación, fíjese bien, como nación, pues se había ido tras los ídolos. Y usted sabe que lo que significa un ídolo significa que es un sustituto de Dios. Entonces las gentes adoran o elevan plegarias ¿cómo diría yo?, a imágenes o alguna figura o algún dibujo en donde le elevan sus adoraciones, porque sienten o creen o han sido así enseñados de que ya no hay sustitución por los pecados que han hecho, o que no encuentran que Dios les responda. La gente parece que está bien equivocada acerca de Dios. Dios no es mandadero de nadie. Dios es Dios. Él es Dios absoluto y soberano. Dios no va a hacer todo lo que nosotros le pidamos. Es más, Dios no va a hacer lo que nosotros le pidamos. Dios va a hacer lo que es de su voluntad, según Él conoce los propósitos nuestros y los propósitos de Él en nosotros.
Entonces, pues, el pueblo de Israel se había pervertido y se había ido hacia otros adoraciones. Dice así, Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pues es imposible, ¿verdad?, que se pueda comprar sin dinero, porque el dinero es una herramienta para comprar cualquier cosa. Y en este caso, fíjense bien que habla de alimentos. Y cuando dice vino y leche, esa significa abundancia de. Entonces Dios les está diciendo de que Él, Dios, Él les va a proporcionar a su pueblo que estaba siendo rebelde, que se acercara a Él, que va a obtener de parte de Dios misericordia. Tantas mismas son que se comparan la cantidad de misericordia, especialmente en el alimento, es lo básico del ser humano. Usted puede tener solo una camisa y un pantalón, o un solo vestido y un solo par de zapatos, pero usted puede sobrevivir como sea, pero sin comer no puede sobrevivir, es imposible. Entonces Dios les está hablando a ellos. No se olvide el título del capítulo, es misericordia gratuita para todos. Entonces dice en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, ¿por qué están gastando en esas adoraciones, pues? Que eso no les alimenta. Y dice, y tampoco, dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. O sea, todos los esfuerzos que están haciendo por obtener beneficios en la idolatría, por esos ídolos que ustedes están buscando, entonces no los van a obtener, están gastándolo por gusto, pues. Entonces dice en el versículo 3, continúo con el versículo 2, por favor. En lo que no sacia, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, este lenguaje que ocupa Dios para ese pueblo, por favor, debemos de entender algo. El lenguaje que se ocupaba en este tiempo, aquí en el tiempo de Isaías, las personas que lo estaban oyendo lo entendían perfectamente bien. Nosotros no lo entendemos porque es un lenguaje bien típico de aquella zona de Israel, bien típico de la forma como hablaban, cómo se daban a entender ellos, y también ellos sabían que si Dios les estaba hablando por el profeta, perfectamente le entendían lo que estaba diciendo el profeta. Entonces, dice en el versículo 3, inclinad vuestro oído y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, así como yo le prometí a David, pacto eterno, como nosotros hoy los creyentes, los nacidos de nuevo, nosotros tenemos un pacto, no pacto eterno, sino que una promesa de Dios por medio de Jesucristo, que se llama salvación, y salvación significa vida eterna. Por lo tanto, dice en el versículo 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. A David, efectivamente, Dios hizo un trato con David y le dijo que de su descendencia nacería el que sería el rey de Israel, el Mesías esperado. Y así fue. Jesús es de la tribu de la casa de David, porque María y José eran de la tribu y de la casa de David. Continúo en el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios
y del Santo Israel que te ha honrado. O sea, le está diciendo a Israel, regresa a mí, te voy a dar beneficios, vas a salir bien y los pueblos te van a reconocer como un pueblo del cual su Dios es todopoderoso, aunque lo ha tenido castigado y lo ha estado azotando, pero Dios es misericordioso increíblemente que no lo podemos entender. Entonces Él está dando y está prometiendo un pacto. Y dice en el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y aquí este texto sí que es muy, muy enfático. Hoy, en tiempos de pandemia, años 2020 y 2021, cuando entramos a la cuarentena en el 2020, caramba, textos bíblicos por un lado, alabanzas por otro lado, sermones por un lado, estudios bíblicos por todos lados. La gente quería oír eso. Con eso pretendía la gente buscar a Jehová. Y efectivamente, fíjese que muchos hallaron al Señor, me consta. Muchos se convirtieron a Jesucristo por los sermones, por los estudios bíblicos y por los devocionales que se emiten por este canal cristiano La Palabra, me consta, porque ellos me han dado su testimonio. Y entonces bendito sea Dios. Pero increíblemente otros que supuestamente eran cristianos se alejaron, ¿sí? Qué cosa más tremenda. Pero tenemos ahorita un dicho en nosotros los pastores, que Dios está colando a su pueblo, está probando a ver de qué calibre y de qué grosor somos. Si somos como el oro fino y refinado, ese polvito dorado tan fino, tan especial, pero tan caro. Así nos está probando Dios, a ver si no somos piedra tosca o esa basura que sale en el oro, escoria se llama. Cuidado, hermano. Y hoy es el momento, cuidado. Muchos cristianos están jugando de cristianos, se vienen al mundo y se regresan otra vez, y ya cuando vienen todos apaleados le piden perdón al Señor, el Señor les perdona, les corrige la vida y vuelven otra vez. Pero eso creen que a Dios se lo van a engañar. No, Dios es misericordioso, pero también es un Dios que da castigo. Dice que al que ama lo castiga, y también cuando ya no quiere hacer caso, lo elimina. Entonces, buscad a Jehová. Ahorita es tiempo todavía. No estemos jugando de cristianos evangélicos. Ya que ya pues estamos viéndonos por YouTube y todo eso, y ya con eso usted se sació de la palabra. No es cierto. Se lo digo yo porque he estado, cuando estoy preparando los sermones, editándolos en las computadoras y en las cámaras y todo, y de vez en cuando caen llamadas y todo eso, y me distraen. ¿Y cómo no le va a distraer a usted cuando está viendo estos mensajes, si alguien le da una llamada o alguien pasa frente al televisor o al teléfono celular o alguna cosa? Usted pausa el video, y si ya no le gustó, ya no le interesa, porque le interesa más aquella que le está llamando o aquel que le está llamando, entonces lo deja. Entonces, buscad a Jehová, pero buscarlo es con deseo y reconocer el que le hemos fallado. Y dije, mire, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Ve? Regrese a Dios. A ver, ¿cómo conocemos de la palabra de Dios? Leyéndola, ¿verdad? Pero si usted no la lee en su casa, entonces, ¿dónde es que se lee la palabra de Dios? En iglesia, allí, y en iglesia hablamos palabra de Dios, y tenemos testimonios, tenemos aliento los unos con los otros, nos animamos en situaciones difíciles en las que estamos pasando, y se van a pasar situaciones
más difíciles las que vienen. Ya verá cuando se empiecen a ver el fruto de estos 2 años que se ha dejado de trabajar, de sembrar. Países como India, la semana pasada hubieron monzones, allá le llaman temporales o tormentas terribles. Allá en la India se perdieron una gran cantidad de casas y animales y todo. Y solo el día jueves, 133.500 personas se contaminaron solo en un día en la India. 133.500 en un día. Para terminar de seguir sufriendo, ha habido unas grandes sequías, los alimentos se perdieron. Entonces, la pandemia, la gran cantidad de gente infectándose, los hospitales saturados, inundaciones por un lado, los lugares donde habían sembrado se perdieron, se pudrieron, y en otros lugares donde se habían sembrado, se secó, porque como la India es muy grande, en aquel lugar se secaron las cosechas. Entonces, ¿qué es lo que ya está en la India? Ya está en este momento una hambruna sin precedente. Y sabe usted, querido amigo y hermano, que ¿cuántos habitantes tiene la India? 1.300 millones. Le gana China. China tiene, parece que 1.475 millones de habitantes. Oiga usted, qué terrible. Estos países, si estos países truenan, empiezan a comprar comida por todo el mundo, y si no tienen dinero, entonces empiezan las guerras y todo eso. ¿Por qué? Por la comida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ve usted? Bendito sea Dios que en estos nuestros países todavía no estamos sufriendo eso, pero Dios no lo permita. Le rogamos a nuestro Señor Dios Todopoderoso que nos permita pasar esto, que no nos vayan a llegar esos males ya en este país, en El Salvador, por los otros lugares que nos están viendo, por Estados Unidos, están viendo en Sudamérica, nos están viendo en Europa. Allá hay otro clima y otra temperatura y otra época. A nosotros ya se nos acerca la época de lluvia, ya se acerca. Toda la infraestructura de este país está dañada. O sea que si Dios nos ampare, oiga usted, con la lluvia, con este año, ¿cómo va a ser? Así que, y todo el que está desviado de las cosas del Señor, regrese a Jesucristo, congréguese, encuentre alivio. Afuera no va a encontrar alivio, no encuentra. Mentira, ni en el licor, ni en la fumada, ni en la bailada, ni en los hombres, ni en las mujeres, ni nada, mentira. Ni los amigos, eso no te van a solucionar el problema. El único que soluciona los problemas es Dios, por medio de Jesucristo. Dice el Señor, oiga lo que dice en el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Ve usted? Tan sencillo. Como nosotros pensamos, Dios no piensa. Prácticamente nosotros pensamos al revés de lo que piensa Dios. Dios ha dejado su pensamiento revelado. Busquémoslo, hombre. Encontremos paz y seguridad en Él. No es que vamos a encontrar la gran abundancia de dinero y de comida y de todo eso, no, pero nos va a dar el sustento, nos va a dar la seguridad, nos va a proteger, nos va a librar de todo peligro y de todo mal. Él va a procurar como Dios Todopoderoso con sus hijos, a quienes Él ha escogido. Dios nos ha escogido, nosotros no hemos escogido a Dios, no es cierto. Él nos ha escogido. Entonces dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dice Jehová. Ustedes están caminando por otro lado que no son los míos. Ustedes están pensando otras locuras que no son mías. Se están dejando engañar por todo. Como no le ha pasado nada todavía. Oiga, todavía. Si la pandemia no se ha terminado. No, hombre. Ni se sabe cuándo va a terminar. Mientras en unos países se supone que ya habían salido, está en la cuarta etapa. Están peores que nosotros. Y países con mucho dinero, mire, están mal. Europa, España y todo eso están bien mal. Entonces dice en el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así como mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien clarito. Dios está diciendo, ustedes no logran salir por sí solos, porque ustedes van por otro lado, diciéndoles yo que se vayan por acá. Ustedes están pensando otra cosa, cuando les he dejado revelado cuál es mi pensamiento en la palabra de Dios. Y dice, el texto bíblico base hoy es, buscad a Jehová, está en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Fíjese bien, mientras. Dios está dando la oportunidad a todos los hermanos que se han alejado de sus iglesias, se han alejado de sus ministerios, se han alejado de los estudios bíblicos, de las casas de oración, de la evangelización que tenían, de servir en sus iglesias, se han alejado creyendo que ya lo hicieron. Nada. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No vaya a ser que le dé el patinón y se terminó. Y dice, llamadle, o sea, llamémosle en oración en tanto que está cercano. Dios está tan cerca de nosotros que está a una oración de distancia. Eso es todo. Dice que se vuelva el impío de su camino y lo busque al Señor, y de seguro dice que lo va a encontrar, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero también Dios es severo y también castiga al que es rebelde y al que aún Él llamándolo no quieren obedecer, entonces no lo podrán encontrar, porque no quisieron, porque también se hicieron rebeldes y contumaces. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Dios les bendiga, pasen un bonito domingo, mediten en la palabra que han oído. Cualquier comentario que usted tenga, háganoslo saber. Hoy usted estuvo en sintonía en el sermón dominical en su canal cristiano La Palabra. Bendiciones para todos y que tengan mucha tranquilidad y paz.